dígale bienvenido. Tome asiento, por favor. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. ¿O Dios es malo? Dios es bueno. Dígale que está a su costado, Dios es bueno. Así es. Dios es bueno en todo tiempo. No solamente es bueno cuando nos va bien, también es bueno cuando nos va mal. Parece que cuando nos va mal Dios es malo, pero no, ahí Dios sigue siendo bueno. Porque la Biblia dice que Dios no cambia. Amén. Es decir, que cuando me va mal a mí, Dios es bueno. Y cuando me va bien a mí, también es bueno. Dios siempre es bueno conmigo y con usted. Otra vez dígale que está a su costado, Dios es bueno contigo. Esa es la verdad. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Dios es bueno en todo tiempo. Estábamos orando y vino este versículo que dice: séquese la flor, marchítese la hierba, pero la palabra de Dios, ayúdenme, ¿qué más? Permanece para siempre. Séquese la flor, marchítese la hierba, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios es tan buena como lo es Dios. Dios es bueno. Amén. Y la palabra de Dios también es buena. Porque Dios y su palabra son uno solo. Cuando uno habla de Dios, está hablando de su palabra. Cuando uno habla de la palabra de Dios, está hablando de Dios. Son uno mismo. Dios y su palabra son uno mismo. Y Dios es tan bueno como lo es su palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. Los problemas, las dificultades, las circunstancias no permanecen para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es importante la palabra del Señor. Le póngalo en vibrador su celular, hermano, hermana, si no, el ujier le está faltando un celular. Hermanos, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuán importante es la palabra del Señor? Esta noche vamos a compartir 7 razones de por qué debemos estudiar la palabra de Dios. 7 razones de por qué debemos estudiar la palabra de Dios. ¿Sabe? Hoy en día empiezan las clases, o ya iniciaron algunos colegios, mañana inician ya casi el 100%, y todos se preparan para estudiar, ¿verdad? Todos los chicos, los padres también estamos allí con todos los preparativos para que los estudiantes inicien sus clases, ¿verdad? Y hay un alboroto en todas las calles por el colegio. Y nos preparamos para recibir la enseñanza secular, la enseñanza para nuestra alma, para nuestra mente, conocimiento intelectual. Pero, ¿por qué no nos preparamos así para recibir, para estudiar la palabra de Dios también? Alimento para nuestro espíritu, ¿verdad? Debería ser igual, con mucha expectativa. Vamos a dar 7 razones de por qué debo estudiar la palabra de Dios. Pero antes de dar las 7 razones, un paréntesis. Excusas para no estudiar la palabra de Dios. Excusas clásicas para no estudiar la palabra de Dios. Les voy a mencionar algunas, 7 en realidad. 7 excusas para no estudiar la palabra de Dios. Probablemente le va a parecer gracioso a usted, pero son excusas que a veces las personas dan cuando tú le dices: ¿por qué no estudias la palabra de Dios? Y te lo dicen. Excusa número 1: no tengo tiempo. Probablemente usted lo escuchó, ¿no? No tengo tiempo. Bueno, esa es una excusa, es una mala excusa, porque sí hay tiempo para estudiar la palabra de Dios. El día tiene 24 horas, ¿verdad? 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para hacer otras cosas. Entre esas otras cosas está el estudiar la palabra de Dios.
Entonces, hermanos, no tengo tiempo es una excusa. ¿Quiere decir que Dios se equivocó con el tiempo? No, eso quiere decir que nosotros estamos haciendo una mala administración de nuestro tiempo. Debemos administrar bien nuestro tiempo. El sabio administra bien su tiempo y tiene tiempo para todo. Por eso que el sabio mayor, Salomón, en su sabiduría, él dijo, ¿no? Hay tiempo para todo. Eclesiastés, ¿verdad? Entonces, excusa número 1, le ponemos una X, no vale, no tengo tiempo, no es una razón para no estudiar. Es una mala excusa. Dígale que está a su costado, yo sí tengo tiempo para estudiar. Amén, gloria a Dios. Claro que sí, Dios nos ha dado el tiempo para todo. Hay que hacer buen uso, nada más. Excusa número 2, estoy ocupado en cosas más importantes. Eso es lo que responden las personas. Estoy ocupado en cosas más importantes. ¿Qué cosas más importantes son aquellas que la palabra de Dios? ¿Qué cosa es más importante que la palabra de Dios? A ver, ¿hay alguien que me mencione una? ¿Qué cosa es más importante que la palabra de Dios? Si Dios ha levantado su palabra en lo más alto, como lo primero, ¿qué puede ser más importante que la palabra de Dios? Nada. Entonces, la excusa que no puedo estudiar porque estoy ocupado, porque estoy cansado, porque tengo que trabajar, tengo que estudiar, son excusas de la carne. Le ponemos una X también, un like bajo, no califica. No hay excusa, no hay nada más importante que la palabra de Dios. Excusa número 3, no tengo con quién dejar mi casa. Hay personas que responden eso. No tengo con quién dejar mi casa. Hermano, la casa se queda ahí donde está. Usted va a venir y la casa va a seguir ahí, no se va a ir. La casa se puede quedar allí vacía. Usted ora al Señor y los ángeles guardan su casa y usted va y estudia la palabra de Dios. Entonces, es que están robando por mi zona. No puedo dejar mi casa sola. Te van a robar con ese pensamiento. Entonces, no, sí se puede quedar la casa sola. Sola ante nuestros ojos físicos, pero Dios guarda nuestras casas. Amén. Entonces, esa es una mala excusa también. No tengo con quién dejar mi casa. Excusa número 4. Aún soy muy joven para esto. Esto es para los adultos. No eres muy joven para estudiar la palabra de Dios. La Biblia habla de el rey Josafat, que desde los 15 años empezó a inquirir en la palabra de Dios. La Biblia habla de Jesús. Jesús a los 11, 12 años ya estaba en los templos estudiando, confrontando la palabra de Dios. 12 años, 13 años. No hay excusas para no estudiar la palabra de Dios. Excusa número 5. Me da pereza, estoy muy cansado. El cansancio es de nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico es verdad, se cansa. Uno viene del trabajo todo el día y llega a la casa y está cansado, es verdad. Pero ese cansancio está en nuestro cuerpo físico, en nuestra carne. Jesús dijo, ¿no? La carne es débil para cansarse. Pero el espíritu, a la verdad, está dispuesto. Nuestro espíritu quiere, anhela de Dios. Pero la carne le dice, no, espíritu, no vayas. Estamos cansados y nos quedamos. Falso. La carne no le manda al espíritu. Es el espíritu quien gobierna la carne. Todo nuestro ser es gobernado por nuestro espíritu. ¿Usted es carne o espíritu? Espíritu. Dígale que está a su costado, yo soy espíritu. Así es, y tengo el control, tengo el dominio. El espíritu gobierna sobre la carne, sobre el alma, sobre las emociones. El espíritu dice, yo pido perdón y listo. La carne dice, no, la carne puede llorar y lo que quiera, quien manda es el espíritu, punto. Es el espíritu quien tiene el control. Entonces eso de estoy cansado es una excusa de la carne. No se deje usar por la carne.
Excusa número 6. No lo sé, no me pueden obligar a estudiar. Claro que sí, nadie te puede obligar a estudiar, pero te podemos aconsejar qué es lo mejor. Y lo mejor es estar en la palabra de Dios. Son excusas que las personas usan para no estudiar la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesús. La palabra es lo más importante. Dios ha levantado su palabra como lo más importante. Y realmente, hermanos, la palabra de Dios es más importante que cualquier otra cosa. Que nuestro trabajo, que el dinero, que nuestra familia, que muchas cosas. La palabra de Dios es y debe ocupar el lugar más importante en nuestro corazón. Si nos sometemos a ella, si dejamos que la palabra obre en nuestra vida, ella nos va a dirigir, nos va a guiar para todos los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Pero si no nos sometemos al consejo de la palabra, nuestra vida va a ir sin rumbo, sin dirección. Tropezaremos a cada rato. Bueno, vamos a ver ahora sí 7 razones de por qué estudiar la palabra de Dios. Número 1, por amor, por agradarle a Dios, porque le amo. ¿Por qué tengo que estudiar la palabra de Dios? Por amor a Dios. No es verdad que cuando usted ama a alguien, usted hace cosas por agradarle, ¿verdad? Los esposos, para agradarle a sus esposas, ¿qué hacen? Pastor Jorge, por ejemplo, siempre le llega sus florcitas a su esposa. Aunque ya el pastor tiene cantidad de flores, ¿no? Pues sus chocolatitos, un regalito, ¿verdad? Los esposos normalmente, a mi esposa, por ejemplo, le gusta el monstruo. Cada cierto tiempo tengo que llevarle un mostrito para demostrarle que le amo. Porque el que ama toma acción para demostrarle que le ama a su pareja, ¿verdad? Entonces es así. El amor se demuestra con acciones. Si yo digo que le amo a Dios, tengo que demostrarle entonces estudiando su palabra. ¿Y por qué creo que Dios quiere que estudie su palabra? Porque está escrito, por ejemplo, Josué 1:8, ¿qué dice? ¿Quién se la sabe? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero dice, nunca se debe apartar de tu boca la palabra de Dios. Ahí vemos el deseo de Dios, vez tras vez, hermanos. Cuando Dios le habla al pueblo que sale de Egipto, al pueblo de Dios, les dice a los padres, enséñenle a sus hijos las palabras que yo les escribo hoy, pónganlas delante de sus ojos, enséñenles. Porque es el deseo de Dios que su pueblo, nosotros, sus hijos, aprendamos su palabra. Necesitamos aprender su palabra, es el deseo de Dios. El Salmos 1:1 también dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿De qué nos está hablando? Que Dios tiene el deseo de que usted y yo estudiemos su palabra. Ese es el deseo de Dios. Y si yo digo que amo a Dios, entonces yo tengo que tomar en cuenta su consejo. Jesús lo dice en Juan 14:2. Mire lo que dice el Señor Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mi palabra y las hace, y las estudia, y las medita, y la busca, ese es el que me ama. Muchos pueden decir, yo le amo a Dios, pero no buscan su palabra, no estudian su palabra, no escudriñan. Entonces queda en tela de juicio, queda en duda tu amor hacia Él. Y no podemos engañar al Señor. Podemos engañarnos entre nosotros, pero a Dios no le podemos engañar. Él sabe realmente si le amamos o no.
Dios sabe realmente si tú y yo le amamos. Jesús dice, el que busca mi palabra, ese es el que me ama. Ahora, hablando de amor, miren lo que dice Proverbio 8:17. El Señor dice, yo amo a los que me aman. Wow. Yo amo a los que me aman. Y Dios sabe quién es el que le ama. Entonces tú le vas a demostrar a Dios que le amas cuando buscas su palabra. No dice porque le canto, no dice porque oro, no dice porque me porto bien, porque cocino rico, no dice porque hago buenas acciones. No, dice que el que busca su palabra, el que guarda, el que pone en práctica la palabra, ese es el que le ama. Entonces Dios pone, hermanos, la palabra de Dios como el nivel más alto en el cual todo hombre, si quiere demostrarle que le ama a Dios, debe buscar su palabra. Entonces debemos buscar a Dios, debemos estudiar porque le amamos. Allí le demuestro mi amor a Dios. Hay personas que hacen cruzar a un anciano la pista, ¿verdad? Le agarran de la mano a una ancianita y le hacen cruzar la calle y dicen, soy bueno con Dios. Dios, ya, soy como Jesús ya. Personas que no fuman, no toman y dicen, ya, soy como Jesús, soy bueno, ya me gané el cielo. No, yo me porto bien, yo no golpeo a mi esposa, yo no la insulto, yo la trato bien, de vez en cuando me voy con mis amigos por ahí, pero todo tranquilo, todo bien, todo en paz, y creen que ya se ganaron el cielo. Jesús sabe quién le ama. El que guarda mis palabras, ese es el que me ama, dice. Segunda razón de por qué tengo que estudiar la palabra de Dios: para tener un camino de luz frente a mí. Para tener un camino de luz frente a mí. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una vez fui a Barranca de noche con mi auto, y cuando venía, como a las 11:30, casi 12 de la noche, la luz de mi faro se apagaron, se quemaron los focos. Imagínense venir desde Barranca, una parte del desierto, por Pasamayito que le llamo, a oscuras, no se veía nada. Entonces yo tenía que sacar mi cabeza por debajo, por la ventana, para tratar de ver algo. No se podía ver nada, todo era oscuro. El que no estudia la palabra de Dios, su camino es así, por delante, todo oscuro. Se levantan problemas y dice, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo afronto? ¿Qué hago? Muchos se preguntan. ¿Voy a llamarlo al pastor? ¿Voy a buscar a un policía? ¿Voy a un banco? ¿Qué hago frente al problema? ¿Qué hago? La respuesta está en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El que estudia la palabra de Dios tiene un camino de luz. Él va a saber qué decisión tomar, cómo actuar, cómo operar, dónde ir, dónde no ir. ¿Por qué? Porque su camino está iluminado. Lo que yo tuve que hacer ese día fue esperar que llegue un carro con sus luces de atrás encendidas y pegarme atrás de ese carro y seguir esa luz para avanzar. Tenía que buscar una luz. Ante un problema necesitas la luz de Dios. Y la palabra es luz, es lumbrera en nuestro camino. Muchos jóvenes no saben qué hacer ante diversos problemas. Lo que tienes que hacer es preguntarle al Señor: Señor, ilumina mi camino, abre mis ojos para poder ver, para no tropezar. Pero eso es lo que hay que hacer.
es luz a nuestro camino. La palabra del Señor. Juan 11:10 dice: pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Si usted anda como Julio Iglesias, es el que canta "Tropecé de nuevo con la misma piedra", ¿no? Si usted anda como Julio Iglesias, quiere decir que usted no tiene la palabra de Dios en su corazón. Usted no está estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está tropezando, porque dice Jesús, ¿no? El que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. La luz es la palabra, es lo que ilumina nuestro camino, es lo que me enseña a discernir, a entender qué debo hacer, qué pasos dar, dónde ir, dónde no ir. Es la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos, hermanos, si tenemos la luz de la palabra frente a nosotros? Que ella nos dirija, nos abra el camino para tomar buenas decisiones. Se acabarían los dolores de cabeza. ¡Wow! Que estaríamos excelentemente bien. ¿A cuánto le da dolores de cabeza los problemas? ¿Cuántos padres tienen dolor de cabeza con los hijos? ¿Cuántos hombres tienen dolor de cabeza, no con sus esposas, sino con los problemas? Y viceversa. Muchos problemas por todos lados, parecen baldor. La luz de la palabra es la solución. Dígale que está a su costado: la palabra es la salida. Ella no es tu salida, él no es tu salida, el prestamista no es tu salida, tu padre, tu madre no es la salida. La salida está en la palabra de Dios. Luz para tus ojos. Ay, pero tengo que estudiar. Sí, a Dios le gusta la diligencia. Gente que sea diligente, que trabaje. ¿Acaso no le dijo a Adán: con sudor ahora trabajarás y comerás del bien de la tierra? Entonces necesitamos meternos, sumergirnos en el río de la palabra para poder tener luz en nuestro camino. Número 3, ¿por qué tengo que estudiar la palabra de Dios? Para que yo pueda estar preparado para toda buena obra. Para poder estar preparados para toda buena obra. Según de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, Dios selecciona gente todos los días. Dios llama a gente todos los días y le encarga cosas todos los días. En diferentes lugares Dios está encargando cosas, pero Dios no va a encargar cosas si usted no está listo. Cuando un gerente va a contratar personal para su empresa, hace todo un examen, ¿verdad? Manda el CV, dice, y tiene como 50 postulantes para 5 puestos. Y tiene que seleccionar los más preparados, los más dispuestos, los que están listos para asumir esa función, son los seleccionados. Dios opera de la misma manera. Dios está buscando gente dispuesta, no gente con títulos, no gente que tenga bachilleratos o grados de doctorado, no. Dios está buscando gente dispuesta en su corazón, dispuesta, que se haya preparado en la palabra. Usted no va a estar dispuesto para el llamado de Dios si usted no se prepare en la palabra. Usted tiene un problema hoy y usted está tratando de buscar cómo resolver el problema. No busque cómo resolver el problema, busque cómo debe estudiar la palabra de Dios. Eso debe ser lo que debe reinar en su corazón, porque el problema va a desaparecer cuando usted ponga su corazón en la palabra de Dios. Mucha gente tratando: pastor, tengo un problema, pastor, ¿cómo resuelvo mi problema? Pastor, estoy endeudado, pastor, estoy...
Olvídate de eso y pon tu corazón en la palabra de Dios y vas a ver cómo esos problemas van a desaparecer. El tema es que la gente no cree en la palabra, no mete todo su corazón a la palabra y cree que, ay, no sé, no. Y su problema le gana y ahí se mete, y ahí llora y grita y gime y ahí se vuelve viejo y vieja. Porque los problemas nos matan, nos acaban, ¿verdad? Por eso vemos a algunas hermanas, no, iba a decir pintándose el cabello. Dios es bueno, amén. Pero tenemos que meternos en su palabra, que Dios vea, ese realmente está ocupado en mi palabra, y Dios se va a encargar de todo. Dios se va a encargar de todo. Pero si tú tomas el control del problema, lo sacas a Dios de allí. Dios dice, bueno, Él quiere resolver su problema, que lo haga como pueda. ¿Sabes cómo lo sacaste a Dios del juego, del problema? Guardando tu Biblia, no leyéndola, no estudiándola. Ahí lo sacaste a Dios, lo guardaste en el ropero de arriba. Ahí lo sacaste a Dios. Cuando tu corazón no está en la palabra, lo estás sacando a Dios de tu vida. Entonces, necesito estudiar para estar preparado para que cuando Dios me quiera usar, llamar para cualquier actividad, ese está listo, ese está preparado. Aquel llámalo, aquel no lo llames. Aquella tráelo, aquella no le traigas. Dios se mueve por su palabra. Por otra razón, número 4, ¿por qué tengo que estudiar la palabra de Dios? Esta me gusta. Para poder vivir diariamente. Mateo 4:4, un clásico. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me gusta este versículo porque está la palabra vivir, vivirá. ¿Sabe? Hay muchos creyentes que hoy día están como muertos, como zombies. Caminan tristes, no sé, se supone que el cristiano tiene el gozo del Señor, ¿verdad? Siempre está sonriendo, pero a veces los cristianos su problema los está acabando y están tristes. Y a veces mi esposa le dice a algunos, le he visto que le dicen, ¿todavía estás vivo? No solo de pan vive el hombre, claro, de pan no se puede vivir. Es para nuestro cuerpo, pero el espíritu no vive de pan, no vive de comida. El espíritu necesita alimentarse de la palabra de Dios. Eso es lo que nos da vida cada día, eso es lo que nos hace sonreír, la palabra de Dios. Por eso yo necesito estudiarla para meterla a mi corazón y abarque mi mente, todo mi ser. De comida natural, mi cuerpo va a estar fuerte y sano, pero mi espíritu va a estar muriendo. Para yo vivir una vida de gozo, de alegría, de contentamiento con las cosas que puedo tener de parte de Dios, necesito comer la palabra de Dios, tenerla presente en mi corazón, en mi boca, hablarla, confesarla. Dios es bueno conmigo, aunque tenga problemas, no importa, Dios está conmigo y sé que todo problema se va a solucionar porque Dios está conmigo. Tranquilo, tranquilo, ¿de qué temeré? ¿De qué voy a temer? Dios está conmigo. Si Él es por mí, ¿quién contra mí? Puedo estar tranquilo, puedo tener el gozo del Señor, porque aun cuando me pase cosas malas, sé que Dios todo eso lo cambiará para bien. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿no? Están siempre gozosos, hermano. Yo estoy acá preso, feliz en la cárcel. Conténtense, alégrense. La cárcel no podía quitarle el gozo al apóstol Pablo. ¿Qué te quita el gozo a ti? ¿Qué te quita la alegría a ti? El problema que tengo, pastor, me quita la alegría.
Es que no has echado ese problema, no lo has dejado en manos del Señor. No se lo has entregado a Jesús. Y no estás poniendo, en lugar de ese problema, no estás poniendo el gozo del Señor. Yo tengo que caminar todos los días en gozo, en alegría, porque esa es la voluntad de Dios. Cada día tengo que sonreír. Dígale que está a su costado, sonríe. Cristo te ama. No me voy a extender. Gloria a Dios. ¿En qué número estamos? 4. Para yo estar preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Iba a hablar de José. ¿Se acuerdan de José? José, que fue vendido por sus hermanos como esclavo, ¿verdad? Todas las cosas le salían mal desde los 15 años. Lo vendieron como esclavo, luego lo acusaron injustamente, fue apresado, todo lo que hacía le iba mal. ¿Y era su culpa? No, Dios permitió todas esas injusticias. Sin embargo, él seguía alabando a Dios, él seguía caminando en integridad con Dios. Y Dios un día cumplió su propósito en él y lo puso en el lugar donde Dios había determinado que él estaría. ¿Se da cuenta? Dios transforma todo lo malo en sus propósitos de Él. Pero tengo que confiar en Él. No me puedo desligar de su propósito. Número 5. ¿Por qué tengo que estudiar la palabra de Dios? Para poder estar firme contra los planes del diablo. Para poder estar firme contra los planes del diablo. Hermano, el diablo todos los días planifica cosas para destruir su vida de usted, para destruir su familia, para destruir su matrimonio, para que lo echen de su trabajo, para que su empresa quiebre. El diablo todos los días está planeando que usted se enferme. Todos los días hay planes contra nosotros. Y usted diga, no lo creo. Bueno, no lo crea, la Biblia dice eso, que todos los días el diablo, nuestro enemigo, quiere nuestra muerte. Entonces yo tengo que estar preparado para enfrentar todas esas situaciones. Efesios 6, 10 hacia adelante dice: por lo demás, hermanos míos, fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. No tenemos pelea con nuestra pareja, con nuestro padre, madre, hermano, pastor. No tenemos lucha contra nosotros, sino contra potestades, contra gobernantes de tinieblas, es decir, contra espíritus, contra demonios. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios. El versículo 16 dice: sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo hago frente a las acechanzas del diablo? Con la palabra de Dios. No solamente leyéndola, sino poniéndola en mi corazón. ¿Qué hace usted cuando de madrugada usted no puede dormir y tiene pesadillas y se da vuelta para la derecha, para la izquierda y poco más gatea en el techo y está como sonámbulo? ¿Qué hace usted cuando tiene esas situaciones? A veces pasa de madrugada. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Se toma una pastilla para dormir? ¿Prende la televisión para entretenerse? Usted lo que tiene que hacer es retomar la palabra de Dios y reprender, usar su autoridad. Para eso sirve la palabra de Dios. Antiguamente, la gente que no conocía a Dios, yo creo que eso ya no sucede hoy, a los niños cuando no podían dormir le pasaban el cuy, le pasaban el huevo, ¿verdad? El gato negro, el gato blanco. Pobre niño, todo un zoológico encima de su barriga, de su frente. De todo le pasaba. Hoy en día ya no hay eso. Gloria a Dios. Pero la palabra de Dios es nuestra arma para defendernos contra esos planes del diablo. Si su esposo a usted le causa problemas y usted dice: ay, ya me quiero separar de este hombre, ¿qué hace? ¿Cómo afronta? ¿Va donde un abogado? ¿Quiero separarme de él? ¿Así actúa usted? Mal. Es un plan del diablo queriendo destruir su matrimonio.
Usted lo que tiene que usar la palabra de Dios. Te reprendo, Satanás, de mi matrimonio. Quita tus patas cochinas de mi familia. Toma autoridad en el nombre de Jesús. Declaro tu cobertura. Me paro en la palabra de Dios. La declaro, la confieso. Porque son espíritus operando en la cabeza de él, en la cabeza de ella. Son espíritus, tengo que tomar autoridad. Es lo que Jesús hacía. Venía un enfermo, Jesús reprendía todo espíritu de ese enfermo. Jesús no llamaba a un abogado, Jesús no llamaba al papá para solucionar el problema, no llamaba a tal. Jesús usaba la autoridad que Dios le había dado. Esa misma autoridad usted y yo la tenemos, pero tenemos que usarla. Muchos creyentes tienen la palabra de Dios y se olvidan y no la usan. Use lo que Dios le ha dado a usted. Autoridad que no usas, autoridad que se te quita. Si no usas tu autoridad, si no te paras con la autoridad que Dios te ha dado, esa autoridad se te va a quitar, porque no la usas. Por eso sirve estudiar la palabra de Dios, para aprender a usar nuestra autoridad que Dios nos ha dado. Número 6, ¿por qué tengo que estudiar la palabra de Dios? Para poder presentarme a Dios como obrero aprobado. Según de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un día nos vamos a presentar ante Dios y habrá obreros aprobados y obreros desaprobados. ¿Quién es el desaprobado? El que no estudió la palabra de Dios. El que dijo, ya así nomás con tal que me salve. No. Dios dice, procura, inténtalo, esfuérzate para que cuando te presentes como un obrero aprobado. Gloria a Dios. Por esa razón también debemos estudiar la palabra de Dios. Y por último, 1 Pedro 2:2 nos dice, ¿por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Para poder crecer. Para poder crecer. ¿Cuántos años llevas como creyente y no has estudiado la palabra de Dios? ¿Cuántos años? Un bebé no siempre se va a quedar bebé, tiene que crecer. En la iglesia es igual. Si usted recibió a Cristo, usted tiene que crecer. Usted no se puede quedar en fundamentos básicos 1. Usted tiene que llegar hasta el máximo nivel. Usted tiene que seguir escalando a pesar de los obstáculos que se puedan levantar. Usted tiene que seguir creciendo. Eso es la naturaleza sana. Crecer. Solo los enfermos no pueden crecer. Y usted no está enfermo, ¿verdad? Dígale que está a su costado, tú no estás enfermo. Y si no estás enfermo, puedes crecer. Pero el diablo te hace creer que sí estás enfermo, impidiendo que te prepares en la palabra de Dios. Te hace creer que eres un enfermo. No puedes, te dice. Pero Dios quiere. A la verdad, el Espíritu está dispuesto, dijo Jesús. Si tú pones todo tu corazón, todo tu anhelo en las cosas de Dios, en querer aprender a conocerlo a Dios, porque cuando tú conoces su palabra, lo conoces a Él, si tú pones todo tu corazón a Él, Él no te va a dejar defraudado. Él te va a dar lo que Él ha determinado darte. No tus planes, los planes de Él. Y los planes de Él son mejores que nuestros planes. Dios no te va a dar tu plan, te va a dar el plan de Él, cuando tú pongas todo tu corazón en Él. Pero hazlo, no te quedes con el deseo que se vea, que se note. Y Dios va a ver, Él verdaderamente me ama. Y como dijo Proverbios, yo amo a los que me aman. Y Jesús dijo, y yo y mi Padre vendremos a Él y estaremos con Él.
promesa de Dios. Pero depende de usted. Pongámonos en pie, por favor.